Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy quiero hablarte de cómo convivir con las creencias limitantes. Se habla mucho de combatir las creencias limitantes, de que rigen nuestra vida, pero pocas veces se dice cómo combatirlas, cómo convivir, más que combatirlas, cómo convivir con ellas, porque van a seguir estando ahí. Eh, yo voy a hablar de mi experiencia personal, de cómo yo he ido conviviendo con mis creencias limitantes y he ido tratando de que no me afecten tanto. Antes de continuar, me presento. Estás en Reynol Camino de Luces y aquí comparto mis experiencias personales o las experiencias de otros terapeutas y escritores que me han ayudado a mejorar mi vida espiritualmente y me han ayudado a crecer. Entonces, bueno, el tema de hoy, ¿cómo convivir con las creencias limitantes? Primero, las creencias limitantes son todas estas creencias que rigen nuestra vida, todos estos programas que están grabados en nuestro subconsciente desde antes que nazcamos y patrones que adquirimos en el transcurso de la vida que van rigiendo nuestra vida y vamos funcionando en automático por lo que tenemos en el subconsciente y no eh, muchas veces nos llevan a hacer cosas que no que no nos damos cuenta o que inconscientemente nos lleva a eso. Por ejemplo, muchas veces tenemos miedo. Es normal tener miedo porque es una protección, pero a veces el miedo que nos paraliza a hacer cosas y no sabemos por qué, y es justamente porque son patrones y creencias que se van eh, reproduciendo en nuestro subconsciente y nos llevan nos paralizan y no nos permiten hacer cosas. Otras veces hay como repetir patrones de que te vas a caer o te va a ocurrir esto o previniendo cosas que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no. Entonces todas estas creencias, como ya decía, van rigiendo nuestra vida y muchas veces nos limitan. El hecho también de juzgar a alguien. Cuando juzgamos a alguien, generalmente lo hacemos desde nuestras creencias. Juzgamos a alguien y para una persona puede ser, la persona que juzgamos, puede ser muy correcta, muy bien, muy buena, y para mí es lo peor del mundo, porque juzgo a través de las creencias que tenemos sobre las cosas o sobre las personas. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, según la ley del espejo, estas, estos juicios simplemente están reflejando algo en nosotros, algún defecto o alguna virtud, de independencia del juicio, están reflejando algo en nosotros. Entonces, para mí es algo muy importante. Creo que un gran por ciento de la sanación está en ser consciente de ello. Cuando tengamos miedo o cuando estemos juzgando a alguien, ser consciente de que está funcionando una creencia limitante o una creencia adquirida en el transcurso de la vida, en la niñez o en la adolescencia, y eh, de alguna manera somos conscientes y de alguna manera lo paramos. Pero, ¿qué hacer para tratar de que estas creencias no dominen nuestra vida? En mi caso personal, yo últimamente me ha ocurrido mucho, he tenido un poco de miedo a hacer ciertas cosas en esta etapa de cambio, de mudarme de un lugar a otro. Me genera mucha inseguridad, mucho miedo. ¿Y qué hago en ese momento? Una de las cosas que me ha funcionado a mí mucho es controlar la respiración. O sea, en el momento que estoy en la situación que me siento inseguro o que tengo miedo, es respirar, parar, tomar una pausa y hacer una respiración profunda y ahí conecto con la energía divina, con la energía la energía eh, superior, la inteligencia superior que es la que hace que exista todo, y entonces ya me calmo y pienso mejor y salen mejores cosas. La respiración es lo que nos tiene aquí, lo que nos mantiene en vida. Cuando nacemos, el primer aliento es respirar para poder llegar a la vida, y cuando morimos exhalamos, soltamos y entregamos la vida, ¿no? Entonces, para mí es fundamental
el hecho de controlar la respiración en el momento que estás en situaciones de estrés, o muchas veces estás en situaciones de, empieza un monólogo interno a pensar que qué vas a hacer, y entonces muchas veces imaginar cosas que ni siquiera van a ocurrir, y lo que hacen es atormentarnos y bloquearnos. En ese momento la respiración también es importante porque te conecta, como decía, con la energía divina. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo a mí es la técnica ancestral de Ho'oponopono, de repetición de palabras para detener ese monólogo interno. Lo he repetido muchas veces en mis videos, que me ha ayudado muchísimo. Para mí ha sido fundamental en estos últimos años el hecho de usar la técnica ancestral de Ho'oponopono. No la voy a explicar aquí en detalle porque está en otros videos, pero es repetir palabras de alta vibración, como lo siento, perdóname, gracias, te amo, o el gracias y el te amo, si no quieres repetir las 4 palabras, o alguna otra palabra que tú sientas de por inspiración, que te saque de ese monólogo interno y puedas conectarte con algo superior. Muchas veces estás con el que no sabes qué hacer, y yo empiezo a repetir estas palabras, y de pronto me sale una idea. Ah, mira, era esto lo que tenía que hacer. Y me ha ayudado muchísimo. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, porque veo que en muchos lugares se habla de las creencias limitantes, pero nunca dicen cómo o qué hacer. Yo hoy comparto mi experiencia personal, cómo yo he ido conviviendo con estas creencias limitantes que de alguna manera rigen nuestra vida y a veces nos bloquean en, en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Si crees que es útil, lo puedes compartir, ponerle me gusta y suscribirte al canal. Así no te pierdes mis próximas publicaciones, así podemos andar en la vida juntos por un camino de luces. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias por llegar hasta el final.